en las cuentas del Ministerio de Justicia. Y vamos ahora con el invitado de esta noche, el congresista Gilbert Violeta de Peruanos por el Cambio. Nos acompaña, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. Placer. El día de hoy el diario La República nos sorprendía con un informe que aseguraba que el congresista Moisés Mamani era un colaborador eficaz en esta denuncia presentada por el Ministerio Público en contra del ministro Yufra, del exministro Yufra. El ministro de Justicia ha dicho que aquí lo que está ocurriendo es que la Fiscalía se está prestando para una persecución política. Sin embargo, Mamani ha negado que él sea el colaborador eficaz y todos sabemos que el señor Bruno Yufra dijo lo que dijo porque el país entero lo escuchó a través de estos audios que podrían ser incuestionables. ¿Cuál es su punto de vista? Sin duda, el caso de los diálogos del señor Yufra tienen que ser investigados. Pero yo al señor Mamani no le creo, como se dice coloquialmente, ni lo que come. O sea, perdón, el señor Mamani, que no solamente grabó estos audios, sino que tiene una cantidad interminable de procesos por evasión de impuestos, estafas, acusaciones, empuno. Es decir, es una persona que precisamente no goza de las mejores credenciales ni personales, ni morales, ni éticas, y menos democráticas. Y por otro lado, lo que también habría que agregar, según ese informe, es que esta suerte de colaboración eficaz, o como se quiera llamar, que él ha negado, estaría realizándose ante el fiscal Chávarri. O sea, sí. Esta es la combinación de, insisto, una vez más, una suerte de estrategia del fujimorismo para arrinconar al gobierno, para tratar de tenerlo contra las cuerdas permanentemente, en donde el señor Chávarri y parte de la bancada fujimorista parece que tienen acciones coordinadas permanentemente. La señora Fujimori sale en un mensaje a la nación y pide acciones inmediatas contra los ministros o exministros que aparecían en audios, y horas después el señor Chávarri inmediatamente aplica una acusación constitucional contra el señor Bruno Yufra. Otro día hace una acusación, primero una amenaza y luego una acusación contra el señor Torne y contra los que resultan responsables por el caso Chinchero. Acto número 3, el señor López Vilela, presidente de la Comisión de Fiscalización, reabre el caso Chinchero en la Comisión de Fiscalización. Digamos, no vamos a ser tan ingenuos de pensar que estas acciones son aisladas y que responden sencillamente a la casualidad. A mí me parece que aquí no hay nada de casualidad. Aquí hay acciones concertadas con un objetivo político. Y ese objetivo político está claramente se está prestando el señor Chávarri, aparentemente en este juego que tiene con Fuerza Popular. ¿No obedece a una guerra declarada entre el Partido Oficialista y Fuerza Popular? Bueno, no sé si con el partido, pero lo que sí es cierto es que para Fuerza Popular, que tiene un claro control del Parlamento, quieren pues tener al gobierno también arrinconado, como lo hicieron en su oportunidad con el presidente Kuczynski, para evitar que se hagan algunas reformas que no les ha gustado a todas luces, a las cuales se oponen, y ahora a regañadientes han tenido que aceptar la posibilidad de que esas reformas prosperen. Yo digo, aquí Fuerza Popular lamentablemente no se da cuenta que en estas reformas tenía la gran oportunidad de mostrar un talante democrático, y donde las reformas decían A, ellos decir A más B, y agregar, ponerle un segundo piso a las reformas que hagan que de cara a la ciudadanía, que están en la capacidad de poder darle propuestas al país y que esas propuestas permitan legitimar al Congreso frente a la ciudadanía, y están perdiendo esa gran oportunidad. Pero parece que hay algo más grande en juego y que tiene que ver con el ejercicio de la justicia, que complicaría la situación de la señora Keiko Fujimori y que complicaría la situación del propio señor Alan García en caso Chávarri dejara a la Fiscalía. Y la propia situación del señor Chávarri, porque el señor Chávarri también, a decir de la denuncia del señor Pablo Sánchez, sería de alguna manera también parte de esta extensión de las redes de corrupción. Entonces, eso se tendrá que investigar. ¿es un deseo de arrinconar al gobierno o es un deseo de no verse perjudicado por los resultados de una justicia objetiva? Parece que la primera reacción es de autoprotección, de protegerse mutuamente frente a estas denuncias que los engloban finalmente a todos. Dicho sea de paso, nosotros no estamos acusando.
Nosotros no estamos acusando, nosotros no estamos pidiendo que se corte la cabeza de nadie. Estamos dando datos objetivos. El señor Chávarri ha sido objeto de diversas denuncias. Lo que nosotros recomendamos en un primer momento no es ni siquiera la renuncia del señor Chávarri. Lo que nosotros le recomendamos en un primer momento es, señor Chávarri, usted como fiscal en ese momento supremo, no juramente al cargo de fiscal de la Nación y espere que se esclarezcan estos hechos y después, si es que la Junta de Fiscales lo ratifica en el cargo, pues juramente. Pero él, contra viento y marea, se hizo ratificar, se hizo juramentar como fiscal de la Nación, con la sola presencia del señor Galarreta ahí, no se olviden, y luego ratificar en otro acto, pese a que ya se habían propalado los audios. Lamentablemente, lo que de ahí ha venido ocurriendo, pues no es precisamente lo mejor ni para el sistema de justicia, ni para la democracia. ¿Qué ha pasado ayer? O más bien hoy, ¿no? Ayer al señor Chávarri le pide a los fiscales superiores de todo el país que prácticamente firmen un acta de sujeción al mejor estilo de los 90. Un grupo de fiscales se niega y hoy día el señor se vuela 43 fiscales superiores. Bueno, no era un grupo, ¿no? Era una mayoría aplastante, sí. Lo cual significa que el señor Chávarri no solamente termina perjudicando la imagen de la institución de cara hacia la sociedad, sino también la corroe internamente y está destruyendo al Ministerio Público, un poder que tiene que ser autónomo, independiente. Esto de acá pasó de una falta de respeto, a mí me parece, a colindar con una ilegalidad. Y me parece que ese es un tema que se tiene que investigar. El señor Chávarri va a tener que explicarle al Congreso, a una comisión investigadora o a la propia subcomisión de acusaciones constitucionales, las motivaciones para hacer estos cambios cuando los cuestionamientos están muy claros contra él. Ahora, lamentablemente la situación del fiscal de la Nación es complicada en el Congreso. Es decir, la solución tendría que venir de la voluntad del propio Chávarri, porque en el Congreso, digamos, hay fuerzas que parecieran no estar tan convencidas de que el señor Chávarri debe dar un paso pero costado. También hay una fuerza ciudadana que está no solamente cada día más vigilante, sino que presiona. Y los políticos, al final, también tenemos que mirar lo que dice la gente y tenemos que tomar decisiones a partir de eso. Y yo me imagino que para Fuerza Popular deben pensar cada día el costo que están asumiendo al tener estas actitudes, el costo político. Pero es que el costo político puede pasar a segundo plano cuando el otro costo significa una penalidad. Es verdad, pero Fuerza Popular se está autodestruyendo. Si mañana hubieran elecciones, yo no sé si ellos sacan un congresista. No habría todavía la intención, digamos, en el supuesto hipotético de que llegáramos nuevamente a este enfrentamiento que vivíamos a estas alturas, prácticamente el año pasado, cuando se volvió insostenible la relación Ejecutivo-Parlamento y cuando se hablaba por un lado de vacancia y por el otro lado se hablaba de cierre del Congreso. ¿Estamos a ese nivel? Espero que no y no le deseo eso a mi país. Yo creo que esa situación que vivimos con el caso de Kuczynski no debería volverse a repetir en nuestra historia. Si queremos un país que prospere, necesitamos un clima político meridianamente estable. Pero Mercedes Arauz ha dicho que el Ministerio Público aquí se ha prestado a una persecución política. ¿Qué otro objetivo perseguiría el hecho de que el Ministerio Público, digamos, empiece esta investigación contra el señor Bruno Yufra, contra el señor Torne, que finalmente fueron parte del mismo gobierno de la plancha presidencial? Casi en los mismos días, ¿no? Así es casi que llegó todos Vizcarra, coordinadamente. y por otro la citación de la Comisión de Fiscalización, que aunque no se ha hecho efectiva aún, ya fue anunciada para llevar al señor Vizcarra lo cual es una por el caso absoluta Chinchero. barbaridad. ¿Por qué? Porque los presidentes de la República no están sujetos a investigación porque tienen un derecho a inmunidad durante el ejercicio de su cargo. Y por lo tanto, como no pueden ser eventualmente juzgados y sentenciados, ¿no es cierto?, no hace sentido la investigación hasta que dejen el cargo. ¿Por qué se preserva ese principio de la Constitución? Por una sencilla razón: para generar estabilidad política en un sistema presidencial. Si es una barbaridad, constitucional. entonces, ¿qué hay detrás de esa barbaridad? Pura motivación política. Eso fue materia de dos consultas que ocurrió en la Comisión de Constitución. La primera consulta que se hizo en relación a este tema, si es que el presidente tenía la obligación de concurrir o no, se hizo la interpretación en el sentido que le estoy diciendo. En ese momento era presidente de la comisión el señor Miguel Torres, pero luego, ¿no es cierto?, cambia la presidencia, ya para aplicarlo al caso PPK, la señora Úrsula Letona, presidenta de la Comisión de Constitución, y da un informe completamente distinto.
¿Qué había cambiado? Solamente la motivación política. La Constitución seguía diciendo lo mismo, los juristas seguían diciendo lo mismo, la práctica seguía diciendo lo mismo, pero ahora en ese momento había otro interés político, ¿no? Y lamentablemente ahora intentan una vez más utilizar esa idea, esa teoría, para tratar de convocar al presidente Vizcarra. Pero ¿convocarlo con qué objetivo? ¿No cree que acá hay la intención de vacar al presidente Vizcarra? Que este es un primer síntoma, pero bueno, que si uno lo mira a largo plazo podría llevar a eso. En principio con el objetivo de tratar de desvirtuarlo, de presentarlo como si estuviera sentado en un banquillo de los acusados, cuestionado, puesto contra las cuerdas, ¿no? Para tratar de afectar un poco... ¿Solo eso? No, en principio. En principio creo que es eso, manifiestamente, me parece que eso es lo que ocurre. Y de ahí vamos a saber cuál es la estrategia del fujimorismo ahora con el gobierno. Vamos a seguir tocando ese tema porque me parece que todavía está siendo muy cauto en sus respuestas. Hacemos una pausa y regresamos con el congresista Gilbert Violeta, vocero de la bancada de Peruanos por el Cambio. Muy bien, continuamos conversando con el congresista Gilbert Violeta. Hablamos en la pausa cosas muy interesantes que esperamos poder trasladar al aire con el congresista sobre lo que habría detrás de esta situación. Yo le decía, me parece que sus respuestas han sido muy cautas. Muchas voces en las redes sociales dicen, aquí lo que hay es una persecución a Vizcarra, se rompió el matrimonio entre Vizcarra y Fuerza Popular, el matrimonio que duró muy poco, la luna de miel cortísima que hubo cuando el señor Vizcarra asumió, y ahora, por ejemplo, gestos como la visita del presidente Vizcarra, acompañado de la vicepresidenta Mercedes Arauz, a la casa de Pedro Pablo Kuczynski, donde él le da su respaldo, ya vuelve a ubicarnos en los dos lados, en los dos extremos de la política peruana, ¿no? Un legislativo manejado por Fuerza Popular y nuevamente un ejecutivo arrinconado sin mucha fuerza en el Parlamento. Mira, te voy a contar una anécdota que no sé si es que el presidente Kuczynski lo ha comentado, pero yo recuerdo cuando ocurrió la primera reunión Kuczynski-Keiko, yo le pregunté al presidente Kuczynski en ese momento, presidente, le digo, ¿qué conversaron? Y me dijo, lo primero que me dijo fue que no me querían vacar. Entonces, yo digo, a veces, ¿no es cierto?, las cosas que más se dicen son las que terminan ocurriendo o aflorando del inconsciente. Yo espero, la verdad, que Fuerza Popular haya aprendido de los excesos que ha cometido en el pasado y que no vuelvan a incidir en ese tipo de cosas. Yo entiendo también que están muy complicados judicialmente y probablemente eso les lleve a una suerte de nerviosismo y desesperación y a tener este tipo de reacciones, pero creo que en cada uno de estos actos se deslegitiman, pierden fuerza y se autodestruyen. Yo espero, sinceramente, que Fuerza Popular reflexione sobre esto, vayamos a las reformas políticas que el presidente ha planteado, que no son porque al presidente se le ocurre, son las demandas ciudadanas, la gente en la calle. ¿Qué cosa pedía la gente a finales del año pasado cuando estábamos en el Congreso y todas las semanas teníamos una protesta frente al Congreso? ¿Qué pedía la gente? Cierre el Parlamento. Frente a eso, el presidente ha dado más bien una salida constitucional, le ha planteado reformas que permitan no ir a un cierre del Parlamento, sino... Pero no ir a la reelección. Claro, no ir a la reelección, por ejemplo, como una forma de mandar un mensaje a la ciudadanía para expresar que la política sí puede cambiar y que sí puede autorreformarse. La bicameralidad por un lado, la no reelección por otro lado, son parte de las cosas que podríamos aprobar. Yo insisto, ahí donde el Ejecutivo dijo A, Fuerza Popular tenía la oportunidad de decir A más B y agregar más bien un segundo piso de reformas que la ciudadanía hubiera saludado. Bueno, a propósito de eso, el día de hoy hemos tomado conocimiento de una idea, un proyecto planteado por Edmundo del Águila, congresista de Acción Popular, donde él, dentro de sus propuestas, dice el vicepresidente, habla del tema de la reelección, dice el vicepresidente de la República o el presidente del Congreso de la República que está ejerciendo en forma temporal o permanente, entiéndase, Martín Vizcarra, este cargo, funciones del presidente de la República en aplicación del artículo 115 de la Constitución Política del Perú. Ahora, esto es, digamos, una lista que estaría... A ver, no habría reelección inmediata para funcionarios que estén ejerciendo el cargo de presidente, correcto, que hayan sido vacados por tales y tales causales, que se encuentren suspendidos en el ejercicio de la presidencia, e incluye
esta figura, la del vicepresidente o el presidente del Congreso de la República, que esté ejerciendo en forma temporal o permanente. Es una manera de bloquear el futuro político que también se dice al que está aspirando Martín Vizcarra. Es decir, bueno, Martín yo Vizcarra quiero recordar primero, de... se refiere al artículo 112 de la Constitución, que ya fue materia de una reforma constitucional el año 1996, precisamente con la famosa ley de interpretación auténtica promovida por el señor Carlos Torres y Torres Lara en aquel momento, y que permitió que Alberto Fujimori se reeligiera. Bueno, ese artículo fue finalmente modificado y acotado en los términos que está actualmente cuando volvió la democracia al país. Yo diría hay un sentido, hay un espíritu del derecho en la norma modificada, y era efectivamente que aquella persona que esté en el ejercicio del cargo no utilice el poder para reelegirse o reelegirse indefinidamente. Por eso fue modificado ese artículo. El presidente Vizcarra, cuando nosotros nos reunimos con él, fue bien claro en señalar que él no tenía ningún interés en postularse el año 2021 y que su objetivo era, habiendo asumido la responsabilidad de tomar la posta en la sucesión constitucional a Pedro Pablo Kuczynski, él iba a terminar su mandato el 28 de julio del 2021. Así es que para nosotros el suelo está parejo, no hay sobreexaltos, y en todo caso, si es que esa modificación constitucional sirve para crear un clima de mayor estabilidad jurídica y política en el país, bienvenido. Pero por el Cambio suscribiría entonces este aporte. Nosotros lo que haríamos es, llevaríamos esta discusión a una reflexión profunda, porque una reforma constitucional no puede estar pensado en una persona. No podemos hacer una reforma constitucional pensando en el señor Fujimori o en el señor Vizcarra o en el señor Kuczynski. ¿Y le parece Kuczynski. que esta tiene el nombre de Martín Vizcarra? Yo preferiría que esa reforma la llevemos a la comisión, que la veamos con legislación comparada, que la analicemos y que saquemos un buen texto constitucional. Pero así como está, y habiéndose presentado hoy en la situación que el país vive, ¿le parece que tiene nombre propio o no? Me parece que también responde a una coyuntura, y eso no hay que negarlo, hay una coyuntura en la que hay mucha zozobra política. Insisto, no nos negamos a ese proyecto de ley, hay que analizarlo y de repente mejorarlo, pero al final sí hay que aprobarlo. Y si eso permite tener un mejor clima de estabilidad política, bienvenido. Yo quiero agregar una cosa más a eso. Por favor. Creo que hay 4 temas que ha presentado el gobierno en materia de reforma constitucional. Ya se conoce o se conoció que el presidente Vizcarra se reunió en su oportunidad con la señora Keiko Fujimori. Yo recuerdo también que cuando el presidente asumió, mencionó que la idea era reunirse con los diferentes líderes políticos. Creo que es la oportunidad, es el momento de que el presidente también convoque a los otros líderes políticos, al señor Barnechea, que pertenece a este grupo político, a la señora Verónica Mendoza, al señor César Acuña, al señor Julio Guzmán, en fin, que convoque a los principales líderes políticos. ¿Para qué? Para recibir las opiniones de ellos sobre estos 4 ejes planteados por el gobierno en materia de reforma constitucional y decirles, a ver, ¿qué opinan ustedes y en qué creen que esto puede ser mejorado? ¿Y esa convocatoria incluiría a la señora Keiko Fujimori? Bueno, con la señora Fujimori ya hubo una reunión. O sea, con ella, es más, han habido 2 reuniones. Claro, pero si no se le incluyera, Fuerza Popular podría decir, claro, nos están dejando al margen de esta nueva convocatoria porque Keiko reveló. En todo caso, eso dependerá del presidente. A mí no me corresponde hacerle ni el guión del presidente. Pero está sugiriendo ahora una reunión con los otros líderes. Hago la sugerencia en el sentido de completar el ciclo de reuniones que en su momento el mismo presidente Vizcarra había anunciado, y dado que tenemos un tiempo corto para poder aprobar las reformas constitucionales, porque recuerdan que quincena de octubre deberíamos tener aprobado en el Congreso, si no llegamos, para que esto se envíe luego a la OMPE o al Jurado Nacional de Elecciones y luego se ponga a consulta popular el 7 de diciembre. O sea, tenemos relativamente poco tiempo. Por otro lado, en el propio Parlamento también tenemos que hacer el esfuerzo para que los coordinadores de las distintas bancadas podamos trabajar un texto alternativo. Pero yo creo que le haría bastante bien al país esta suerte de diálogo con líderes políticos, que se vea que en el país hay capacidad de construir consensos. Ahora, yo voy a insistir con la pregunta. Las 2 reuniones a las que hizo alusión Keiko Fujimori, que reconoció el presidente, son reuniones que no podríamos contar en esta nueva etapa. Es decir, fueron y no funcionaron, no tuvieron el efecto deseado, es más, complicaron el escenario político. Hoy que se quiere aglutinar fuerzas y que el Congreso tiene en sus manos las decisiones importantes, como por ejemplo ver el tema de la reforma judicial, el tema de la reforma política, sin fuerza popular va a ser imposible.
simplemente por la cantidad de votos. Bueno, por eso le insisto, usted está promoviendo una reunión con otros líderes políticos. Dicho sea de paso, ¿Por qué descartaría a la señora Fujimori? Yo no estoy promoviendo ninguna reunión. Yo estoy sugiriendo estoy más bien recordando que es el tiempo de terminar el ciclo de conversaciones con líderes políticos. Me parece que sería apropiado, dado que ya existió la reunión con la señora Fujimori. Si el presidente, su entorno, considera que también debe haber una nueva reunión con la señora Fujimori, bueno, yo personalmente no lo vería mal. Yo creo que el diálogo político no puede ser desdeñado. Yo creo que el diálogo político tiene que darse en todos los ámbitos, digamos, a nivel de los líderes más destacados, como también a nivel de quienes operamos parlamentariamente con vocerías o con responsabilidades políticas. Creo que el diálogo político hay que institucionalizarlo en el país. Vamos a ir a una pausa, pero luego voy a hablarle de otra propuesta que se ha hecho también a propósito de las reformas solicitadas o presentadas por el presidente, que es esta propuesta para que, se va a la bicameralidad, pero con voto voluntario. Se incluye el tema del voto voluntario en la reforma. Hacemos una pausa y regresamos con la opinión de Gilbert Violeta. Muy bien, ya a esta hora de la noche nos enlazamos con el congresista Rolando Reátegui, autor precisamente de la propuesta de la que habláramos antes de ir al corte. Esta propuesta, bicameralidad sí, pero con voto voluntario. Congresista, muy buenas noches, gracias por atendernos. Bien, muy buenas noches, Mávila. Buenas noches a todos los que nos escuchan esta noche. Sí, lo escuchamos a usted. ¿Por qué voto voluntario amarrado al tema de la bicameralidad? Bueno, no, es en cualquier elección, no solamente para la bicameralidad, sino para todas las elecciones que se puedan dar, tanto para alcaldes, gobiernos regionales, lo que sea, porque al final en todos los países, el 70% de los países que son democráticos tienen el voto facultativo, no tienen obligatorio. Pero es más, esto es una propuesta que va a ayudar a renovar incluso a los partidos políticos. ¿Y por qué va a renovarlos? Porque van a tener que trabajar en sus bases para convencer al ciudadano la oportunidad que tiene de cuáles son sus ideas, sus propuestas y convencer a tirar el voto. Porque es importante, una sociedad democrática, una sociedad que se presta a mejorar y hacer reformas importantes en un país, los ciudadanos tienen que estar enterados y tienen que estar debidamente informados para ir a votar. Y no solamente obligarles y hacer políticas populistas que al final, pues, mira, olvídate ya acá de los regalitos, una serie de cosas más. Entonces, el ciudadano tiene que estar informado, tiene que inscribirse para ir a votar. O sea, ¿por qué? Porque tiene que ser voluntario y de esa manera logramos un mejor consenso a nivel nacional y sobre todo un mejor desarrollo y mejor también credibilidad de parte de los partidos, ¿no? Ahora, no es, sí, perdóneme la interrupción, no es una propuesta, digamos, que en el fondo esconde un beneficio claro para Fuerza Popular, teniendo en cuenta que aún y con lo golpeada que está la popularidad de Keiko Fujimori, es un partido que tiene organización sobre todo el interior del país y que en ese sentido cuenta con un mayor respaldo. Es decir, incluir el voto voluntario no es de alguna manera, acepto tus reformas, pero incluyo este elemento para poder seguir manteniendo el control en el Parlamento, porque sé que mis adeptos, mis votantes o mis bases finalmente van a ir a votar sí o sí. No van a tener la opción de elegir si votan o no, porque son parte de las bases. Mira, en todo país democrático los partidos tienen que trabajar y para crear instituciones fuertes como partidos democráticos. La verdad que tiene que renovarse dentro del partido. Pero ¿es Fuerza Popular un partido democrático? Recuerde la última elección de la mesa directiva cuando se decía, permítame recordar la escena, todos los congresistas de Fuerza Popular iban a votar, pero mostraban, había como un temor de si no estaban de acuerdo con la mesa directiva que colocaría, como ha colocado el señor Salaverry hoy en la presidencia del Congreso, era como dar cuenta a la alta dirección del partido. Entonces, bajo la lógica de funcionamiento del fujimorismo, una opción como voto voluntario evidentemente los favorecería, porque todos los disidentes de Fuerza Popular dicen que este es un partido con verticalidad, donde lo que dice la cabeza se impone. Y si no obedeces, estás o fuera o te atienes a las consecuencias.
pues es todo lo contrario, ¿no? Porque si tú puedes ver en la mayoría de las elecciones de la mesa directiva, casi todos han mostrado el voto. Y esa es una práctica común dentro de Fuerza Popular. Pero no era Pero claro, sí, pero ¿quién les pidió que mostraran el voto? Nadie, en absoluto. La gente, mira, demostrando que lo que dicen es verdad. O sea, es decir, yo muestro mi voto para que enseñarles a todo el mundo. Porque lo que había era un poco de miedo de que ocurriera lo que ocurrió cuando Kenji Fujimori y los Avengers no votaron en la misma línea de Fuerza Popular. Entonces era, ojo, quiero que todos me muestren el voto, voy a estar mirándolos. No, ese es yo creo que una falsa apreciación. Porque no se maneja de esa manera Fuerza Popular. Al menos desde mi punto de vista, a mí jamás Keiko Fujimori, cualquier dirigente del partido, no tiene que votar como tiene que ser. Nosotros nos ponemos de acuerdo en la bancada, discutimos en la bancada fuertemente, y lo que quedamos, muchas veces voté en contra, pero cuando me ganaron en mi posición, yo disciplinadamente tendría que ir a votar por la opción del partido. Eso es natural. No hay un voto por convicción política. Digamos, usted en algunos casos ha votado, entonces está reconociendo que ha votado por lo que dice el partido y no por su propia convicción. Es difícil que les den libertad, digamos, en el partido. No, pero son las reglas, pues, de una organización política. Y si tú te metes a una organización política es porque tienes que respetar las reglas. Y eso es natural y democrático en cualquier partido político. Pero también es democrático lo que han hecho otras fuerzas políticas cuando en temas muy complejos que tienen que ver ya, no sé, con principios, ¿no? O con lo que uno cree deja abierta. Lo ha hecho el Partido Aprista alguna vez, ¿no? Cuando se trata de principios y valores nos dan la libertad de poder votar, la libertad de conciencia. Obviamente, yo muchas veces he votado distinto porque no se han dado decir, ¿sabes qué? Este es un voto de conciencia, ustedes voten como quieran. ¿Les han dejado esa posibilidad entonces? ¿En qué caso? No es que les han dejado, sino que hay situaciones en las cuales uno tiene que decir qué cosas de una cuestión política es una cuestión de voto de conciencia. Cuando es política, nos ponemos de acuerdo, discutimos. Los que todos están a favor, bueno, vamos a discutir. ¿Cuáles son tus argumentos por qué estás a favor y cuáles estás en contra? Si en el debate te gana en la votación, obviamente tienes que participar con la votación que te han ganado. Ok, congresista, muchísimas gracias por haber accedido a nuestra llamada telefónica. No tienes por qué, muchas gracias por invitarme. Gracias. ¿Cómo interpreta lo que hemos escuchado? Bueno, primero, a mí me parece bien que sea el 9º proyecto de reforma constitucional en materia de bicameralidad y que en este caso, además, sea de un parlamentario de Fuerza Popular. Significa que ya comenzamos a entrar un poquito más en línea con lo que se necesita. Eso por un lado. Por otro lado, yo en términos generales sí comparto que la votación y la participación y el derecho y la libertad tiene que ser libre. Es decir, está a favor del voto voluntario. Como principio, pero te quiero comentar dos cosas que nosotros debatimos en nuestro partido precisamente sobre esto. Yo defiendo siempre la tesis del voto voluntario. Sin embargo, dos casos específicos bien puntuales, Chile y Colombia. Se introdujo el voto voluntario, 65 y 70% de ausentismo electoral, es decir, terminaron ganando, o quienes participaban en las elecciones, con menos del 30% de la población votando. Y genera un serio problema de legitimidad para el que es elegido, porque entonces tú sales elegido donde tienes 4 o 5 partidos, solamente el 30% vota, el que gana puede ganar con 8% del electorado. Digamos, de un 100% ganar con el 8%, pues no es precisamente una victoria. Ese es el riesgo que se advierte en el Perú. Entonces, ¿cuál es la salida a este tipo de cosas? Tenemos que marchar en un país democrático, libre, constitucional, hacia un voto voluntario. Pero tiene que haber un tránsito, no lo puedes aplicar de la noche a la mañana. Lo que tienes que hacer es lo que jurídicamente llamamos vacatio legis, es decir, dar tiempos para su entrada en vigencia o aplicarlo progresivamente. Y a cambio de eso, educación ciudadana, educación política, educación cívica. Entonces, tiene que haber una intensidad más
más severa en los programas educativos del país para que la ciudadanía sea consciente de que votar no solamente es un derecho, es un deber de participación y de compromiso ciudadano. 10 años, 15 años, 20 años. O 40 bueno, años. yo creo que con los niveles de información que existen actualmente, una década es manejable. Ahí con un buen cabe programa una educativo. autocrítica también de los partidos políticos. Pero es que los partidos políticos también tienen que prepararse para eso. Si hoy día nosotros aplicáramos el voto voluntario, probablemente el ausentismo en el Perú no sea 60, 70 como en otros países, sino 80 o más. 80, sí. A 80 o más, con el nivel no solo de descrédito de la clase política, sino con el nivel de fastidio, de malestar de la población hacia cualquier cosa que sea política. Así es, el rechazo a la política. Es enorme. Entonces, deslegitimamos el sistema democrático. Entonces, yo creo que mientras tanto, el voto voluntario tiene que tener una etapa para una incorporación progresiva. Por eso querría retomar el tema del proyecto político y del papel que jugaría Martín Vizcarra en esta historia. Peruanos por el Cambio es un partido que también se ha visto golpeado por la salida del presidente Kuczynski. Sin duda, Martín Vizcarra, hoy reconciliado con la bancada, ha subido en su confianza ante la población, está en un momento, digamos, de recuperación de un liderazgo, es un presidente que camina un poco más seguro, con iniciativa, y eso lo convierte definitivamente en una figura atractiva. Entonces, de ahí, y volviendo a este asunto, a este proyecto de ley del que hablábamos, donde se prohíbe la reelección del vicepresidente que en forma temporal, permanente, involuntaria haya asumido funciones en la presidencia. Aquí no hay una respuesta a una situación que en algún momento por lo menos sí ha pensado, aunque usted no haya admitido esta noche, Martín Vizcarra quiere ser presidente. ¿O no? Yo no creo, yo creo que el presidente Vizcarra... Porque puede cambiar de opinión desde puede que asume cambiar como a cualquier la fecha. persona, pero yo no creo que el presidente Vizcarra tome una decisión, cualquiera que sea, para crear inestabilidad política en el país. Creo que cualquier decisión que la va a hacer en un marco democrático y para el bien del país, tratando de crear el mejor clima político y económico, pero que por es lo lo que se mismo es necesita. que hasta ahora lo ha negado. Bueno, él ha dicho que él no va a postular a ningún cargo y por lo tanto para él el tema está zanjado. Yo insisto, para nosotros esa posibilidad no existe, por lo tanto no nos preocupa. Sí creemos que si se va a hacer una reforma constitucional, la que sea una buena reforma constitucional, porque las leyes no las pueden hacer pensando en una persona. Por eso le decía, volviendo al tema de este proyecto, ustedes lo aprobarían, me dijo. Sí, nosotros eventualmente lo aprobaríamos, eventualmente mejorando el texto o mejorando un poco la fórmula. Mejorando el texto, es decir, haciendo una interpretación auténtica. No, porque la interpretación auténtica es si a través de una ley intentas modificar un texto constitucional. Este tiene que ser una reforma constitucional con 2 legislaturas distintas para ser aprobadas con una mayoría calificada, ¿no? Entonces es probable que tampoco llegue y no aplique para el presidente Vizcarra. Bueno, yo creo que sí podría aplicar porque son requisitos para la postulación. Por lo tanto, la postulación como tal se da en el momento en el que se hace la convocatoria. A mí no me preocupa, sinceramente. Yo creo que si esto ayuda, futuro político? Sin duda, tiene futuro político, pero no tiene por qué ser a partir del 29 de julio del 2021. Él cierra un ciclo. Habrá gobernado, de hecho, más que el tiempo que gobernó el predecesor, pero después de un ciclo, como dice la Constitución, de un quinquenio, él queda perfectamente habilitado para participar en cualquier proceso electoral. ¿Está surgiendo un liderazgo entonces a 2026? Y creo que por eso eventualmente surgen algunos temores, porque ven que hay un presidente que está en sintonía con la población, que sus medidas están siendo acertadas, que políticamente se está conduciendo bien y probablemente eso genere también algunas preocupaciones. Pero yo Martín diría... Vizcarra no es formalmente parte del partido. No, él fue invitado por el partido. Invitado por el partido. ¿El partido ha pensado incorporarlo formalmente? Sin duda, pero no, en este momento no hemos hecho nada para no distorsionar la función que él tiene, ¿no? Pero está en mente. Bueno, si cualquiera de nuestros parlamentarios, cualquier dirigente o cualquier ciudadano quiere suscribirse al partido político, las puertas están abiertas. No hablo de que las puertas estén abiertas, estamos de la invitación, que salga de ustedes. Sí, pero sin duda, lo hemos hecho antes. Antes hemos hecho la invitación a que todas las personas, de hecho todos los que tenían ministros o cargos dirigenciales en el Estado, sean parte del partido, pero también entendemos que cuando están precisamente en funciones, para evitar
conflicto de intereses, a veces es mejor que durante el tiempo que están en funciones mantengan una licencia o estén distantes del partido. Correcto, nos queda una pausa más y regresamos porque hay otro tema importante. Se habla mucho de la salida, eventual salida del primer ministro, del jefe del gabinete, César Villanueva. Se dice que a raíz de esta performance que no ha sido tan buena, luego las respuestas que no supo dar después de que se revelaran las reuniones con Keiko Fujimori, se habría evaluado su permanencia en el cargo. Le voy a preguntar eso, pero vamos al corte y volvemos. Muy bien, antes de ver el tema Villanueva, ¿el presidente acudirá a la citación de la comisión si esta se produce para ver el tema Chinchero en el Congreso? Si me pregunta a mí, yo le recomendaría que no. No. Si me pregunta a mí, si dependiera de mí, será finalmente su decisión y su equipo técnico, sus asesores evaluarán qué es lo que corresponde. Yo diría que no. Yo creo que el presidente tiene que hacer respetar la investidura presidencial. A él no está obligado a hacerlo y creo que no debe prestarse a que haya un manoseo de la figura presidencial. No pensando a título personal, Martín Vizcarra, no. Pensando en que en el Perú tenemos que aprender a respetar las instituciones y la figura presidencial es una institución fundamental del sistema constitucional. ¿Cuánto tiempo le queda a César Villanueva en la presidencia del Consejo de Ministros? El tiempo que el presidente decida tenerlo como jefe del Consejo de Ministros. Pero es cierto que al interior de la bancada le han recomendado que sería bueno un No ha relevo. habido una recomendación como tal, ha habido una natural críticas, comentarios, sugerencias, lecturas políticas sobre el desempeño, sobre el desempeño del gabinete, que es muy legítimo que si la bancada se reúne con el presidente, hagamos un balance político sobre cómo está marchando la bancada y cómo desde nuestra perspectiva vemos el desempeño del gabinete. Y en esto no creo que cometa una infidencia, pero yo creo que en el gabinete hay muy buenos técnicos, hay personas que hacen un gran trabajo, pero creo que nos está faltando comunicar. Y si más aún le sumas que ahora no puedes utilizar por la famosa prohibición de la ley Mulder, que ya se va a resolver en estos días, no hacer publicidad desde el Estado, creo que entonces los ministros están particularmente obligados a salir a informar sobre qué se está logrando en cada una de sus carteras. Por ejemplo, ayer hemos tenido una sesión maratónica en el Parlamento en las que hemos visto los avances de la reconstrucción. Y claro, uno siempre puede ver el vaso medio vacío o medio lleno, pero, por ejemplo, se han entregado más de 20.000 viviendas en este tiempo. Los niveles de transferencia que se están haciendo a los gobiernos locales, no es que el gobierno central esté a cargo de todas las obras. Hay más de 400 municipalidades que están participando en el proceso de reconstrucción. El marco normativo se ha hecho en coordinación con el Parlamento. Hay una serie de cosas que se están trabajando. ¿Ayer era un buen día para que hablara algún ministro? Bueno, hablaron los ministros, estuvo el ministro de Economía, el de Educación en el Parlamento, hemos estado más de 10 horas, 12 horas sesionando. Pero la ha estado el primer ministro hacer también. Entrevistas, hacer conferencias de prensa, ¿cuál sería la alternativa para comunicar? Que hay que salir, diseñar un plan de comunicación? No, hay que tener un plan y obviamente a los ministros puestos frente a las cámaras y en las radios, informando no solamente en Lima, sino también en las regiones. ¿Estos ministros técnicos o convocar a un gabinete más político? No, para comenzar, cualquier ministro que esté en funciones tiene el deber de comunicar lo que está haciendo. Y un ministro técnico también obviamente tiene mucho que decir y probablemente muchas cosas mejor que cualquier político. Y además se aprende también en el camino, nadie nació político, pero sí creo que el tema, por lo menos desde la bancada, es alentar a los ministros, y esa fue la invocación que le hicimos al presidente, a tener un gabinete con más vocería. Una cosa es el gabinete y otra el jefe del gabinete, que en particular tiene un rol. Y de coordinar a los ministros. Entonces, y por lo tanto también sí incluyeron el desempeño de desempeño de todos, de todo el gabinete, en el sentido de que obviamente hay una cabeza, que es el porque se premier. supone que era el político de todo el gabinete, el jefe del gabinete era el operador pero no político creo que sea, del gobierno. Primero no ha sido una crítica en un sentido negativo, ni un sentido para descalificar al premier. Han sido comentarios para tratar de ayudar a que el gabinete, desde nuestra perspectiva, salga a hacer un poco de trabajo de comunicación, porque insisto, si antes los gobiernos podían
a tener campañas publicitarias para informar, por ejemplo, sus distintos programas preventivos o de atenciones públicas o de servicios o lo que fuese, hoy no lo tenemos. Y no lo tenemos porque hay una ley, la famosa, insisto, esta ley Mordaza, que prohíbe al Estado publicar sus gestiones. Por lo tanto, creo que hay que redoblar esfuerzos, ¿no? ¿Juan Cheput sería una alternativa en caso César Villanueva dejara la presidencia del Consejo de No, Ministros? yo no quisiera proponer a nadie ni mencionar, porque a lo menos públicamente, porque parecería una falta de respeto a una facultad que es enteramente el presidente. ¿Pero tiene las cualidades para el cargo? Pues sin duda, Juan, o cualquier otro congresista, pero no es el tema. Pero se lo mí, menciono porque está voceado, ¿no? Bueno, porque salió en alguna nota periodística, ¿no? Sí, pero por eso en todo caso, insisto, es el presidente de la República quien tiene que evaluar eso. ¿Ustedes están conformes entonces con el señor Villanueva? Bueno, nosotros creemos que si el presidente de la República le ha dado confianza al señor Villanueva para que él ejerza el premierato, nuestro deber es apoyarlo y tratar de que el gobierno avance en todas sus propuestas y avance en todas sus actividades. Hoy día se ha sustentado la ley de presupuesto, que tiene modificaciones muy importantes. Por primera vez, más del 50% del presupuesto está descentralizado. Esa es una cosa bastante relevante que, por ejemplo, yo estoy seguro que la gente en las regiones no conoce. La manera en que el señor Villanueva enfrentó el tema públicamente, el tema de las reuniones con Keiko Fujimori, ¿qué comentarios les merece? Bueno, ahí probablemente faltó... ¿Fue un error político? ¿Falta de muñeca? No, bueno, no sé si falta de muñeca, ¿no? Yo entiendo que el premier no tiene que jugar también, tiene que jugar un papel también de bisagra entre el gobierno y el parlamento, más aún siendo él parlamentario. Y es lógico que de repente tiene que drimblear un poco la situación y no es fácil evitar que la confrontación se agudice. Y por eso ha tratado de poner un poco de paños fríos al tema. Y eso me parece que, bueno, en fin, cada analista político tendrá seguro su lectura de ese hecho. El hecho de que el presidente saliera al día siguiente a confirmar las reuniones y acordarse de las reuniones que el señor Villanueva dijo no se había acordado, ¿no es una enmienda? Bueno, reconoció inmediatamente el presidente Vizcarra que el error fue reconoció no haber comunicado de estas reuniones, ¿no? Lo cual me pareció que era bastante hidalgo de su parte. La situación de Salvador Heresi, ¿cuál es? Porque entiendo ya entregó sus descargos sobre el tema que lo nos ha alcanzado una información, cada uno de los colegas ya tiene la información, sí, en el caso de los audios. Él está ahora con una licencia médica, la siguiente semana estará con nosotros en la bancada y conversaremos primero como corresponde, como amigos. ¿Es una licencia médica o una cura de silencio? No, está con una licencia médica esta semana, es lo que nos ha hecho saber. ¿Van a conversar con él o van a sin duda, tenemos mantener ¿Hay una decisión ya tomada sobre su permanencia? No hay ninguna decisión, porque tampoco nunca hubo la decisión ni de separación ni de proceso. Ha habido un planteamiento de interrogantes a partir de los audios que se conocieron y lamentablemente esta situación fue distorsionada, sobredimensionada y se terminó creando una suerte de escándalo mediático. ¿Usted confía en Salvador Heresi? Yo espero conversar con él. En la siguiente semana, en cuanto él esté en la bancada, podamos reunirnos. Nosotros hemos sido, además, somos amigos del partido. Él es el secretario general del partido, tiene una responsabilidad política, el partido y la bancada, así es que esperemos que este tema se pueda aclarar por el bien de todos. Correcto, le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Hacemos una pausa.